Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de La Responsabilidad de Vivir. Es un gusto estar con ustedes una vez más para poder tocar un tema de interés social. Y en esta mañana vamos a hablar sobre las adicciones. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola Basti, muy buenos días amigos. Saludamos nuevamente con mucho cariño. Es un gusto volver a estar en este espacio que es para ustedes, para nosotros, para todos, sobre todo para poder compartir y saber que en muchas situaciones del día a día, pues no estamos solos y pues que cada persona tiene que buscar su propia solución, pero nos podemos inspirar o darnos ideas de obtener nuevas herramientas para poder sobrellevarlo. Y pues bueno, Basti, te cedo la palabra. Así es. Y vamos a iniciar con lo que sería la definición de adicción, que de hecho si buscamos en internet vamos a encontrar muchas definiciones eh, en diccionarios, en donde busquemos vamos a encontrar, porque cada persona tiene su punto de vista o lo entiende con sus propias palabras. Yo voy a mencionar dos que fueron las que más las relacioné con lo que yo comprendo de lo que son las adicciones. Y una de ellas es que las adicciones es una dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Esa es una. Y otra definición es de que la adicción se caracteriza por la incapacidad de mantener la abstinencia eh, hacia ya sea una actividad o una sustancia, es el deterioro o el control de la conducta, el deseo, la disminución del reconocimiento de problemas significativos en los comportamientos y las relaciones interpersonales y una respuesta emocional disfuncional. O sea que, bueno, esta segunda abarca absolutamente todo, ¿no? El daño que hace el tener una adicción. Y podríamos decir que las adicciones se clasifican en dos, que es muy importante mencionarlo porque muchas veces pensamos que las adicciones nada más serían, influyen en la parte física, pero existen dos tipos de adicciones que sería la química, que es lo que ocasiona y es la adicción que se da como primer punto, o cuando tú empiezas a consumir en algún tipo de sustancia, lo primero que se da es la adicción química o tóxica. Y la adicción comportamental o conductual, que ya viene siendo la que se da posteriormente de tanto utilizarla. Y al final también como también hay adicciones conductuales, bueno, entran dentro de esta parte, como lo que es la adicción al juego, al sexo, a las compras, entran dentro de las adicciones comportamentales, pero ahorita las vamos a ir definiendo para irlas explicando un poquito más y dar un poco más de ejemplos, ¿verdad? Así es. Jessica, ¿qué me puedes decir tú de las adicciones o qué entiendes tú de las adicciones? Mira, a mí me gustaría empezar compartiendo la definición de la OMS, ¿no? Eh, Como bien lo dijiste en un principio, existen demasiadas definiciones, pero al final de cuentas llegamos al mismo resultado, que es una necesidad, una dependencia que vas a estar enganchado por lo que te va a generar un placer. Y bueno, la OMS dice que es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. A veces relacionamos lo que son las adicciones únicamente con las sustancias tóxicas, ¿no? Valga la redundancia en este caso, las drogas, el alcohol, el tabaco, ¿no? Que sabemos que hay sustancias legales y sustancias ilegales. Desde mi punto de vista, creo que todos estamos expuestos completamente a ser adictos, porque la adicción no nada más es a las drogas, la adicción es a cualquier situación o a cualquier sustancia. Entonces, creo que es importante que sepamos cómo surgen las adicciones, cuáles son las etapas, cuál es el comienzo, cómo podríamos tratarlas
porque pienso también en esta parte que las adicciones es, ya sea a veces por una falta de control que todos los seres humanos en algún momento tenemos, no todos somos iguales en la falta de control hacia una situación o hacia una sustancia, pero todos tenemos una falta de control hacia algo específico que podría ser una carencia que tuvimos en la infancia. Desafortunadamente, la infancia sí llega a tener grandes repercusiones en el ser humano, pero como adultos podemos ser conscientes y trabajarlas. Entonces, creo que eso es importante. Por ejemplo, una de las cosas que yo tenía en cuanto a las adicciones era de que a mí me gustaba mucho comprar. O sea, yo no llegué al punto de ser compradora compulsiva, en donde ya te afecte el área laboral, el área social, las áreas personales. No llegué a ese punto, porque las adicciones lo que van a hacer cuando ya es algo grave es efectivamente afectar todas tus áreas. Pero estaba como a un paso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el comprar a mí me resultaba muy satisfactorio tener algo nuevo. Entonces, cada una de las personas va a ir viendo qué es lo que le va a generar un placer. Y es importante empezarlo a trabajar desde niños, irlos haciendo conscientes también de el placer. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener si no trabajamos esa parte? ¿Sí? No sé tú si has tenido alguna situación más con respecto, por ejemplo, a adicciones, que no creo que hayamos llegado a un extremo, pero pues siempre hay un comienzo, ¿no? A mí difícilmente se me ha hecho ¿cómo diría? Al aferrarme a algo eh, que me cause esa sensación y que, ¿por qué? Porque tal vez en mi vida he sido muy cambiante y entonces a mí me aburren las cosas y no puedo decir que tengo que tener lo mismo, siempre no. Entonces como que no creo esa dependencia, ¿no? Porque como que rechazo el estar siempre con lo mismo, ¿no? Hasta en las comidas. Entonces, creo que lo más que podría yo considerar una adicción eh, sería a ver series, tal vez, el hecho de que muchas veces lo necesito o como que es una distracción para mí y me causa esa satisfacción. Y si me interrumpen, eh, tal vez hasta me causa una molestia, ¿no? Entonces, considero que tal vez eso lo podría yo considerar como una adicción hasta cierto punto, tal vez no llegando al límite, ¿no? Porque pues al final de cuentas, ya cuando consideramos una adicción patológica, es cuando ya la dependencia es total, ¿no? De que no puedo vivir si no lo consumo, o si no lo hago, o si no estoy en contacto con, y son horas y horas y ya me afecta, ¿no? En la parte de que no hago mis deberes o no salgo o no trabajo, no realizo absolutamente ninguna otra actividad por estar pendiente de mi adicción, ¿no? Entonces, pienso que a eso y al teléfono yo lo he sentido Ajá. que si no lo llevo, que algunas veces se me ha olvidado aquí en la casa, y salgo, se Ajá. siente como una cosquillita por dentro de que hey, dejé mi teléfono. Entonces, ahí me doy cuenta lo adictivo que es el teléfono, porque aunque no vayas a recibir una llamada importante o un mensaje importante, te causa una sensación de vacío el no tener contigo el teléfono, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta lo adictivo que es y la dependencia que crea eh, hacia él Claro. y Y que a fíjate veces que no nos fijamos en eso. no, porque ya lo vemos tan normal, es que normalizamos. Y de hecho algo que mencionaste muy importante es todas estas adicciones lo que hacen es Uh -huh. distraer un sufrimiento o distraer el pensamiento. Por lo general las personas que usan drogas es para distraer algún tipo de sufrimiento. Cuando tú ves series es para distraer la mente. Cuando tú Para compras algo llenar es un vacío. para distraer. Exactamente.
todos tenemos vacíos. Creo que la persona que diga, yo no tengo ningún vacío, realmente, mi respeto es que pase la fórmula, pero como seres humanos creo que todos tenemos vacíos y trabajamos día a día en sobrellevarlo. Y creo que esa es la parte más, más bonita del ser humano, pues de que siempre tiene que estar en completo desarrollo. Para mí, yo lo veo como un desarrollo constante. Todos los días aprendes algo y todos los días te vuelves mejor persona, siempre y cuando tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Por eso es importante reconocer cuando nos aferramos a algo para llenar un vacío y analizar por qué tengo ese vacío. O sea, por qué yo estoy teniendo esa dependencia y por qué quiero llenar ese vacío. Porque solamente de esa manera entonces voy a poder encontrar la verdadera manera de llenar ese vacío y yo sentirme bien. Porque si lo empiezo a llenar con cosas que al final de cuentas no son saludables, en vez de ayudarme me voy a hacer un mal. Entonces es importante que aprendamos a identificar qué es lo que me está causando ese vacío o qué me causó ese vacío. Porque como tú lo dijiste, puede ser que fue en la infancia que yo tuve ese vacío o lo vengo arrastrando desde que yo soy pequeña, ¿no? Entonces es importante reconocer y hay dos modalidades eh, de las adicciones que deberíamos de puntuar o saber que es la tolerancia y la dependencia. ¿Sí? ¿Por qué la tolerancia? Porque conforme nosotros vamos consumiendo, ya sea esa conducta o una sustancia, nuestro cuerpo va queriendo más y más y más y más. Entonces nos vamos haciendo, nuestro cuerpo se va haciendo tolerante, ¿no?, a la sustancia y por eso queremos más. Y es ahí donde vienen lo que son las intoxicaciones, ¿no? Que ya viene la gravedad y vas para el hospital. Eso hablando de sustancias. Cuando hablamos de conductas es cuando caemos o tocamos fondo, que viene siendo en el caso de una compradora compulsiva, de que llena todas sus tarjetas, se queda sin dinero, pierde su trabajo, hasta llegan a la cárcel por causa de que roben o algo por el estilo, por la necesidad de comprar o de tener los objetos, ¿no? Entonces, ya sería eso, ¿no? El tocar fondo. Y la dependencia, pues es cuando las personas consumen por debajo de lo que le demanda el organismo, ya acostumbrados, sufre un síndrome de abstinencia, que son muy importantes también identificarlos. Cuando tenemos síndrome de abstinencia es cuando vienen los dolores de cabeza, las contracciones en el cuerpo, eh, porque no estamos recibiendo la sustancia como ya el cuerpo está acostumbrado. Y es ahí donde se crea la dependencia. Y es que fíjate que eso es importante porque a nivel neurológico, pues obviamente lo que buscamos es que segregar que dopamina, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a segregar, que nos va a generar una satisfacción, nos vamos a sentir bien. Pero dijera, no hay una píldora para, para poder hacerlo sin necesidad de, pero al mismo tiempo, cualquier píldora, te va a generar una dependencia. Entonces es donde tú tienes que empezar a ver qué actividades, pensamientos, porque todos son los pensamientos, y ver de qué manera tú tienes que lograr esa producción, ¿sí? No darle al exterior el poder de que ellos sean los que logren segregarlo, sino tú tienes la capacidad para realizar cualquier cosa. ¿Que lleva esfuerzo? Claro que sí lleva esfuerzo. Porque una de las cosas importantes que dijiste, Basi, también es de que hay que saber qué es lo que te está generando ese vacío. Pero una vez que lo sabes, tienes que trabajar, porque hay mucha gente que conoce cuál es su vacío, pero no hace nada al respecto. Entonces, si no hay acción, no va a haber resultado, no va a haber ningún cambio. No quiere decir que todos los días vas a estar al 100, no quiere decir,
es que esa es la idea a veces, es que si yo hago algo es porque voy a estar bien los 365 días, 24/7, y no es así. O sea, es tener herramientas para cuando tú consideres que lo necesitas más, ¿sí? Porque no va a ser así el máximo. Ese es el error grande que comete el ser humano, pensar de que, pues es que yo voy a estar bien siempre. No, es estar arriba abajo, es algo que hoy sí, mañana no, mañana voy a estar peor, sobre todo en las mujeres que a veces la cuestión hormonal, pero pues tener herramientas para trabajarlo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces también nos da miedo el confesar o el admitir, que considero que es el más grande temor del por qué no buscamos ayuda. Claro, Porque nos da miedo admitir, o sea, al final de cuentas nos da, como tenemos esos sentimientos de culpa, entonces nos da miedo admitir. Por ejemplo, tengo una paciente que sufrió abuso eh, de pequeña y al final de cuentas, eh, ella ahora de adulta, ya más de 50 años, es que llega a recibir apoyo. Imagínate, pasas toda una vida sintiéndote culpable de algo que no fue tu culpa y que le causó estragos en tu vida, porque ella toda su vida ha vivido con ese trauma, ¿no? claro. Entonces a ella no le gusta que la vean bonita, a ella no le gusta arreglarse, se quitó la sonrisa para no verse bonito. O sea, imagínate toda la tristeza que ella ha cargado durante todos estos años eh, y todo por no poder buscar ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en eso, que no buscamos ayuda y ya llegamos al límite de caer en lo más bajo eh, y no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, es importante que desde que admitimos que tenemos una adicción, busquemos ayuda. Desde que admitimos que sufrimos un trauma de pequeño, busquemos ayuda. O aunque a veces no lo admitamos o no sabemos qué fue lo que nos pasó, porque a veces como que lo escondemos, Ya, ¿no? claro, se ve O inconsciente. o lo tenemos guardado, pero sabemos que hay algo allí que nos está lastimando, entonces, ¿qué mejor que buscar ayuda para saber identificar qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Que me está llevando a tener este vacío y necesito taparlo con alcohol, con drogas, con tabaco. ¿Ves? La gente que fuma demasiado, que no para, uno tras otro. Entonces, si hablamos de ese tipo de adicciones, Freud diría que es algo en la etapa oral, ¿no? Etapa ahora, así es. Exactamente. Entonces, bueno, habría que buscar la ayuda que se necesita. También podríamos decir que existen tres tipos de relación con las drogas o conductas. Una de esas es el uso, otra es el abuso y otra, bueno, vendría siendo la dependencia, que muchas veces creo que comenzamos con el uso. Yo pienso, Basti, yo ahí difiero. Yo pondría antes del uso lo que es experimentación. En muchos casos, exactamente más en los adolescentes. Sí, 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 o sea, la curiosidad, la moda, el querer experimentar y conocer, pero El yo ahí, encajar, sí, exactamente, encaja, sobre todo en cuestión de sustancias tóxicas, yo sí tendría muchísimo cuidado, yo le tengo mucho respeto a la curiosidad en esos aspectos, ¿no? Porque tú no sabes qué tanto, cómo va a reaccionar tu cuerpo y si lo vas a poder controlar. O sea, si tú te das cuenta que eres una persona que se te dificulta controlar tus emociones, tus sentimientos, o algunas acciones o tomar decisiones, híjole, para mí creo que va a ser muy difícil que tú te sepas controlar al tener un efecto placentero, porque todos al final de cuentas buscamos eso, el placer, ¿no? Sentirnos bien.
exacto. Entonces, Y fíjate que muchas veces nosotros tenemos, o sea, nos orientan, porque a mí me pasó antes de cumplir 15 años, me acuerdo que nos dieron una clase o un seminario sobre lo que es el tabaco y lo que hace la nicotina. Y hicieron un experimento con unos pollitos y les pusieron el no, cigarro, o sea, el humo del tabaco, y ellos empezaron a morir, pues prácticamente por causa de la nicotina. y todas Y las me acuerdo sustancias, que ese mismo día del experimento sobraron cigarrillos. ajá, Y me acuerdo que con mis amigas, que éramos tres, me acuerdo, estábamos en la secundaria, en primer año, creo, en primero o en segundo, creo. Eh, Nos los llevamos a escondidas para la casa de una de ellas porque quisimos experimentar qué se sentía el fumar un cigarrillo. Y fue mi primera vez con un cigarrillo. Y con ellas mismas experimenté con qué se sentía tomarse una cerveza. La primera experiencia antes de los 15 años, imagínate. Entonces, eso que tú dices es cierto, o sea, el experimentar muchas veces en la adolescencia causa que empecemos a usarlo y después empezamos a abusar de él, porque muchos adolescentes ya se van al abuso y ya claro. entonces van creando esa dependencia. Primero puede ser que todos los fines de semana o una vez al mes, pero lo consumo hasta llegar al abuso, Ujú. ¿no? Y es ahí donde ya voy formando esa dependencia. Claro, fíjate que también yo también probé el cigarro, nunca quise consumirlo, nada más fue una vez que lo probé. Alcohol, sí, obviamente, yo sí consumo alcohol, pero no es desmedido, es cada 15 días y yo con dos, tres cervezas yo ya medio sueño, entonces no tengo, gracias a Dios, ese problema, pero fíjate que es curioso que a mí no me dio tantas ganas de continuar experimentando, buscando la aceptación por medio de estas sustancias, porque mi papá siempre me dijo, el alcohol, las drogas, ¿sí? No solamente te van a afectar a ti, vas a hacer que sufra tu familia. Tu mamá, tu papá van a sufrir contigo, ¿sí? Puedes llegar hasta la cárcel, ¿sí? Y quienes vamos a sufrir y quienes vamos a perder todos somos nosotros. Entonces, creo que a mí esa idea de que las decisiones que tú tomes afectan directamente a tu familia, o bueno, en mi caso me lo estaba diciendo mi papá, sí me hizo entrar en razón de decir, te puedes enfermar, ¿quién va a sufrir? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a estar? Somos nosotros. Entonces, yo nunca quise generar un sufrimiento y un sufrimiento innecesario, buscado, dijera un mal buscado. Entonces, a mí siempre me funciona que fueran tan directos en esa parte de decirme quiénes son los que van a pagar los platos rotos. Y otra cosa, yo no quiero estar enferma, no por gusto, estar tirada en cama, o sea, luego lo que te daña los dientes, el cigarro, lo que te daña la piel, lo que te daña, o sea, te daña físicamente todo. Si tú, porque no voy a, porque yo me conozco y digo, tal vez no voy a tener el control, ¿sí? No sé, por ejemplo, tú en este caso, si lo lograste controlar y en el caso de, o cómo dejar también tal vez no una adicción, porque pues creo que no es que consumieras tres, cuatro cajetillas diarias, ¿no? Pero pues sí, sabías que te hacía daño. Es que nunca, o sea, eso es lo que te digo, que no, nunca he sido de crear un hábito a algo porque como que me causa, Me aburre. sí, exactamente. Y por ejemplo, el alcohol, pero yo pienso que eso es algo de cada quien, ¿no? O sea, para mí el alcohol pues era algo de que, ay, sí, sí voy con amigos y diversión y eso, pero nunca de abusar. Eh, Exacto. y eso de gastar, para mí era algo de que, o sea, gastar en eso como que no tiene chiste. Las drogas nunca me llamaron la atención, gracias a Dios, pero hay personas que sí les causa ese. Y el cigarro, siento que me causaba problemas en mi sistema respiratorio, que yo, que yo decía, o sea, ¿para qué tengo que estar fumando si luego me da tos? Entonces decía yo, o sea, no tiene chiste.
Y llega un momento que dije, no, y luego me causa dolor de cabeza y luego me revuelve el estómago. Ay, ¿para qué? Entonces, o sea, Claro. a todos nos pasa diferentes. Yo creo que las personas que se vuelven adictas a eso es porque no les da tal vez una reacción. A mí me causaba alguna reacción que era desagradable y decía yo, o sea, ¿qué chiste tiene estarme yo lastimando, no? Y que me esté causando problemas. Eh, y tal vez por eso nunca creé una adicción. Eh, pero pues yo pienso que hay personas que no les causa esa misma, o sea, que físicamente no los lastima en el momento y por eso es que esa dependencia se vuelve fuerte, ¿no? Pero pienso que sí es difícil, porque por ejemplo, a mí con el cigarro me pasó que, que no creé una dependencia física, pero sí creé una dependencia emocional, porque era como cuando yo vivía sola, como que era como mis momentos de soledad, como mi compañero, como el agarrar un cigarro y sentarme a fumar. Entonces, pienso que emocionalmente tal vez, como dijimos, o sea, te llena un vacío y ese es en realidad lo que, el, o sea, el por qué nosotros nos hacemos adictos a algo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, Pienso es que importante que encontremos cuál es ese vacío o por qué estamos teniendo ese vacío. claro, depende creo del sufrimiento de lo que tiene la persona. De eso va a depender mucho porque si tu sufrimiento es muy grande, realmente no te interesa si tienes dolor de cabeza, si se te reseca la piel o cualquier situación. O sea, es más grande tu sufrimiento que buscas lo que es distraerlo, ¿no? Entonces ahí sí se recomienda, obviamente cada caso es totalmente diferente, que acudas con un especialista para poderlo trabajar de manera privada, ¿no? Porque no es, cada persona tiene una solución totalmente diferente a otra. Podemos tener las mismas herramientas, pero la manejamos de diferente forma, ¿no? Cada quien es diferente. Exactamente. Entonces, es importante que analicemos y busquemos, y como tú dices, el hablarle a los chicos claramente, porque muchas veces yo pienso que los jóvenes o los niños, nosotros tratamos como de hablarles bonito, de decirles las cosas. Pienso que es muy importante porque ellos son muy inteligentes, pienso que son más inteligentes, hasta cierto punto traen o sea, son esponjitas al final de cuentas. Entonces, lo que tú le metas en la cabeza al niño, eso es lo que va a definir también. Eh, es muy importante que nosotros le hablemos claro a los niños sobre las cosas. Cuando vamos con medias tintas, como que en vez de hacerles bien, porque ellos van creando como un mundo de fantasía, en vez de crearles un mundo de realidad. Claro. eh, Porque la realidad de nuestro mundo es que hay todas esas cosas y se las van a ofrecer en algún momento, ¿no? Entonces es importante que seamos claros, como lo dijiste tú, de que tus papás te hablaban claro y te decían, pienso que eso es importante para los chicos. Sí, sí. Y bueno, para terminar, solamente, bueno, ya lo mencionamos, existen la dependencia física y la dependencia también psíquica, que en este caso viene siendo la parte emocional, ¿no? De la persona. Eh, Como lo son también, bueno, sería bueno hablar en algún momento, tal vez en otro episodio, el hablar sobre lo que es la adicción al sexo, por ejemplo, que son adicciones bastante fuertes, y definir cada una de ellas, porque cada adicción pienso que tiene sus rasgos, el porqué de ellos, sus características, lo que te ocasiona físicamente, lo que te ocasiona mentalmente. Entonces, en otro episodio espero que podamos hablar sobre, o sea, definir cada una de esas adicciones y de esa manera. Ahorita estamos hablando de manera general, eh, pero posteriormente pues esperemos que podamos definir cada una de esas adicciones.
Bueno, Jessica, no sé si quieres agregar algo más. No, solamente algo muy básico. La curiosidad mató al gato y eso de experimentar o jugar con fuego yo realmente no lo recomiendo y pues obviamente que los padres estén simplemente al pendiente, ser directos. Y nada más amigos, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en este espacio para poder compartir con ustedes y disfrutar, ¿sale? Y vean la segunda parte en donde vamos a dar las recomendaciones que pues también son importantes para poder analizar un poquito sobre si estás viviendo una adicción, que puedas buscar ayuda. Es importante. Y siempre con profesionales, porque muchas veces nos vamos con personas que en vez de ayudarnos nos hacen mal. Entonces es importante que sepamos identificar y buscar a personas profesionales. Así es. Nos vemos amigos, cuídense mucho. Nos vemos.